Hola a todos, pues en este vídeo quería mostraros lo del comunicado de prensa oficial, que ya lo indicaron pues hace un par de días, el 18 de enero de 2021, y se trata de que actualmente, dado que el Salón del Automóvil actual de Bruselas de 2021 está cancelado, Renault y la marca Dacia también pues presentan sus novedades, tanto el Megane E-Vision, el Renault Arcana E-Tech Hybrid y el Dacia Spring, la versión 100% eléctrica de Dacia, pues se va a presentar en este salón virtual del automóvil, que son nada más y nada menos que dos páginas web, aunque en este caso está la opción de Bélgica y la opción de Luxemburgo, aunque son iguales. La única diferencia es que en alguno aparece el chat y el otro no, para hablar con la gente. Y luego pues también nos muestran, como veis, pues más modelos, lo que sería también el eléctrico Clio E-Tech Hybrid, el Captur E-Tech Plug-in Hybrid, el Megane Grand Tour E-Tech Plug-in Hybrid y el eléctrico de las nuevas gamas del Twingo Electric y el Zoe también. La tercera generación del Dacia Sandero, el Logan aquí no está incluido, porque recordemos que por ejemplo en la zona de Francia, en Bélgica y todo esto no se venden, únicamente en España y este de Europa, como ya os dije en el anterior vídeo. Y luego pues también el Duster y el Logi, que todavía no es el restyling del Duster, recordar que saldrá dentro de poco, como ya dije en un anterior vídeo. Y el Logi, pues mecánicamente quizás se modifica algo por tema de emisiones, imagino que le meterán lo que sería el FAP y todo ello, pero este ya está al final de su vida, pues lo imagino lo seguirán manteniendo hasta mediados de año o poquito más, hasta que ya salga el sustituto, que eso sí, el sustituto está previsto que salga para principios de 2022 por lo menos en venta y que empiece la comercialización, por así decirlo. Pero más o menos le pasaría como al Sandero le ha pasado este año pasado, o sea que a partir de octubre, noviembre será presentado. Comenzará la fabricación y lo que serían las primeras ventas, pues eso, rondará, imagino, finales de diciembre, principios de enero. Y para visitarlos, ya os digo, dejo debajo las páginas, aunque lo vamos a ver juntos si queréis verlo conmigo, os lo muestro rápidamente. Primeramente nos vamos a la página de Dacia, donde nos muestran las novedades. Como veis, cuando pincháis se sombrea, que serían las dos pestañitas de aquí, lo mismo exactamente. Según queráis ver, si queréis ver un poquito más de lo que sería la actual gama de ellos o estos tres modelos de aquí. Vamos a ver pues cualquiera de estos tres actualmente y ya sabemos, la primera novedad y la más atractiva que irían presentar en el salón del automóvil pues obviamente sería el Spring Electric, ya que estos dos pues están bastante conocidos. Y si nos vamos dentro vamos a tener pues más información acerca de esta opción. Como bien sabéis, pues es el primer modelo eléctrico de Dacia, de la primera vez que ofrece este modelo y que espera romper el mercado con ofrecer, pues eso sí, el modelo eléctrico más barato del mercado. Aquí lo podéis ver si queréis también, como he dicho, por fuera. Por dentro también tenéis la opción, podéis arrastrar incluso también el ratón. Se dice que es bastante espacioso lo que son las plazas delanteras, no lo mismo de las traseras, ahora lo veremos también. Opción, pues ya os digo, pantalla multimedia y todo ello. Recordad que esta versión que estáis viendo aquí sería la que va a salir a partir de octubre a la venta al público. Si cogéis algún modelo de car sharing o de estos que hay para lo que sería el sector privado, que sí va a llegar antes a lo que sería Europa, esos modelos tienen un acabado distinto a este. Son un poquito más sobrios, están pensados más que nada pues para que duren más, para que sufran más lo que sería el desgaste prematuro que tiene ese tipo de vehículos. Y las plazas traseras, eso sí, que son 4 plazas, no tiene 5, esta de en medio sería libre. Se dice que son un poquito justas con el tema de asiento, pero estamos hablando de un vehículo de la clase A, o sea que ya os digo, pero aún así decir eso sí que tiene 300 litros de maletero y que en esta categoría, si bien sabéis, lo podéis comparar con un Fiat 500 o con un Twingo, que tiene pues bastante menos maletero que este modelo. Las barras del techo, como ya os comentamos en un anterior vídeo, son de adorno para que dé un aspecto más musculoso, un poquito más de altura y similar. Sí, pues digamos, esta estética Stepways, muy similar al Sandero Stepway, pero que son de adorno. Obviamente tampoco un vehículo para seguridad pues no va a hacer mucha falta cargarle cosas encima. Las llantas son finitas, eso sí, son de 14 pulgadas, según nos indica aquí. Un aspecto de SUV, aunque más bien diría yo un crossover, pero bueno, sí que es altito y para lo que sería badenes y todos los obstáculos que te pueden encontrar en ciudad, pues puede ser bastante cómodo. El motor con una batería de 26,8 kilovatios hora. Recordad que esta sería la versión para el público, digámoslo así, que puede variar algo con lo que sería para la opción del car sharing, que según la WLTP son 225 kilómetros, pero como bien sabemos, esto tiene su letra pequeña y que se ve aquí bastante bien, que son datos pendientes, o sea que puede variar todavía.
que esto es con un 57% de desplazamiento urbano, o sea que más de la mitad, 25% de desplazamiento periurbano y 18% de desplazamiento por autopista, que precisamente es aquí donde un vehículo de estas características chupa más batería, por así decirlo, porque si vas en autovía a velocidad alta es cuando el vehículo pues no llega a estos 225, vamos, no llega, es imposible. Esto más que nada si le vais a hacer ciudad. Y el coche para lo que está pensado, así que yo calculo que eso, por 200 kilómetros sí es verdad que los llegará. Según nos indica aquí, pues también tenéis la opción de doméstica estándar o instalar un wallbox, pues estos puntos de carga, digamos, para la casa, para hogar privado. Y con la carga acelerada, según dice, en 4 horas 27 estaría cargado el coche completamente. Y luego con lo que sería un cargador de carga rápida, en tan solo 50 minutos tendría ya el 80% de la batería recargado. O sea, más de 150 kilómetros así aproximadamente, tendrías ya con simplemente esa carga rápida en menos de una hora. Habitabilidad, lo que os comentaba, 4 asientos reales, pues lo tiene aquí lo que nos estás indicando también, y luego el maletero, que es lo creo más interesante de este modelo, y sobre todo por un vehículo a ciudad que lo puede utilizar para ir a la compra, pues 300 litros de capacidad es bastante bueno. Y aparte tiene también el asiento trasero abatible, con lo cual vas a tener aún más capacidad si vas a hacer pues una compra de estas de medio mes o así. Y nada, ¿qué os parece este Dacia? Yo imagino que tendrá su público. Para mí obviamente no vendría bien. Será para una persona que tenga pues enchufe en su propia casa y eso. Y que solo haga ciudad, o por lo menos 80% del vehículo en ciudad y algún que otro recorrido corto. Pues creo que se puede ser una opción interesante que busque un vehículo eléctrico y barato de estas características. Luego nos vamos al botón de regreso. Podemos ver también pues aquí las otras dos opciones. Pero vamos, que aquí ya pocas novedades vamos a ver respecto a lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos también lo que sería el Dacia Sandero Stepway, la opción virtual también, podéis igualmente pararlo y girarlo, pero vamos, esto podéis hacerlo también, como bien sabéis, en el configurador español, con la opción de que podéis también además modificar lo que es el climatizador y todo ello, y que os aparecerá. Y la versión que nos viene es la del Stepway, digamos, es un poco medio básica, no trae todos los extras posibles, trae aire acondicionado en lugar de climatizador. El pomo poco tiene que ver con el pomo real. Bueno, sí, este sería el del cambio automático, pero incluso los detalles cambian también un poquito, los cromados y todo ello. Y lo mismo, podéis ver también el vídeo promocional, podéis ver pues igualmente alguna que otra foto donde os indica alguna que otra característica, tema de portabicicleta, portaesquí, vamos, un vehículo que aquí se ven, según la foto, está hecho un poquito para la aventura, alguna que otra escapada, es ideal. Y luego el tema de tecnología, como ya os indiquemos, tenéis las opciones de tanto utilizar el propio móvil como pantalla, lo que sería utilizar esto con poderlo conectar al teléfono móvil, el soporte que viene también muy bien propio y muy bien situado con lo que sería la recarga aquí. Además ya tenéis aquí una recarga adicional para el copiloto, pues vendría también muy bien, que no haya problemas, digamos, por el tema de enchufe. Y aquí también tenéis la opción de 12 voltios, la toma de 12 voltios y otra más detrás, o sea que el tema de conectividad han pensado bastante y es una cosa que me gusta bastante de este coche. La opción Eco G, la acertada, os dicen aquí, y obviamente pues el vehículo que más potencia tiene, el que tiene 100 caballos, el que más tiene de toda la gama del Sandero Stepway y el Sandero Berlina también. Y lo dicho, pues un vehículo el más ecológico que tiene ahora mismo la gama Dacia, es el que más potencia tiene en estos dos. Si entramos dentro del Dacia Sandero versión Berlina, lo mismo, podéis verlo externamente, algún que otro dato adicional, pues hemos comentado. Como veis interiormente, pues frente al Stepway, aunque también lo hay como opción automática, sería por el tema de cromado, y lo que está en naranja aquí está en gris, faltan las líneas laterales, los sillones pues las costuras son en color gris en lugar de naranja, y básicamente eso es lo que suele variar respecto a la opción Stepway. Aquí dentro también pues os viene alguna otra información, como veis la luz de cruce, la de corto alcance de LED, como bien sabéis la larga no, aunque aún no lo han modificado en la página de España. E igualmente pues podéis ver lo que es el interior, que recordar que en función de la versión pues varía el tema de cromados, el tema de botones, el tema de esta tela de aquí, que lo veremos en otro vídeo. Alguna que otra foto adicional. Y lo dicho, si queréis pues algún que otro tipo de información podéis leerlo aquí también sin ningún problema. Pulsando aquí a regreso nos vamos hacia atrás y luego podemos ver también por los otros modelos, tanto lo que sería el Duster y el Logi.
El Dacia Duster, que recordemos está digamos ya al final de su etapa porque va a sacar ya mismo lo que sería el restyling. Aquí podéis verlo igualmente interiormente, ya es un modelo pues bastante conocido, podéis verlo todo aquí de forma virtual. El vídeo promocional, que ya os digo viene en todo, pues si queréis ver un poquito pues esta opción virtual, ahora que está prácticamente todo cerrado. La comodidad, el tema de la pantallita y todo lo que viene, aquí las opciones. Como bien sabéis tiene un muy buen maletero dentro también, que ya veis aquí, caben hasta una tabla, bastante maletero y todo si es para una pareja, también pues un coche bastante aventurero. Y lo dicho, que os voy a decir más de este modelo, que ya más que nada y más que sobra conocido. Y luego la última opción también, el Logic, que ya recordemos está en el final de su etapa, que va a ser sustituido pues por una especie de crossover que suplantaría a este modelo y al Dacia Logan MCV, o sea la versión combi también. Pues se eliminan las dos digamos y aparecerá ese modelo que recordemos estaría listo para finales de año. Aún así podéis ver aquí interiormente pues el espacio, como bien sabéis pues un vehículo de 7 plazas, con lo cual pues tenéis la opción familiar, una buena opción que ya os digo pues viene bastante espaciosa, con su variante también Stepway. También las ruedas aquí vienen que son de 16 pulgadas, tiene un aspecto pues bastante más atractivo. Tema de tecnología, pues ya sabéis, interiormente todavía no está actualizado hasta que salga ese nuevo modelo, pero lo dicho, es un vehículo muy espacioso y muy a tener en cuenta pues para grandes familias que estén buscando pues ese vehículo económico y espacioso. Y ya por último veamos también lo que sería la otra página, lo dicho, debajo dejo el enlace a ambas páginas, donde podemos ver por ejemplo pues lo que sería este Renault Megane Vision, que sería digamos una versión un poquito más elevada del Megane actual. Será el modelo que va a aplicar la tecnología 100% eléctrica de Renault, toda la nueva tecnología con la nueva plataforma. Y nada, pues tenemos eso, vídeos promocionales, podemos ver la nueva firma luminosa que seguramente pues se aplicará un poquito más también a los modelos de Renault, que llevan también estos colmillos, pues varía un poquito. La plataforma eléctrica, como os he dicho, la CMF-EV, que va a ser prácticamente la que se va a incluir pues en el futuro de las nuevas modelos, que lo bueno de esta plataforma es que las baterías caben aquí de forma muy plana, no quita tampoco prácticamente espacio. Y es un vehículo ya que desde un principio está preparado para ser eléctrico, que no es que digamos le quitamos maletero y le ponemos la batería aquí, como están haciendo otras marcas en otras cosas. Pues aquí tiene la batería en una zona donde no estorba y pues ya queda bastante compactado y el vehículo se aprovecha mejor tanto exteriormente como interiormente. La batería, como os he dicho, es ultra fina, 60 kWh, con lo cual va a tener pues muchísima más autonomía que en comparación, por ejemplo, con el Dacia Spring. Vehículo del segmento C, pues recordamos que es el Megane y seguramente pues va a sustituirlo completamente, dado que actualmente pues lo que se lleva más y el tema de ventas va enfocado más a un mercado crossover y sub. Y pues ya os digo, es más alto que el anterior, de 15 a 30 centímetros más, según nos indica, más amplitud y no es más largo, pero tampoco más alto. Y esto pues se debe también a esas baterías, digamos, que son ultra finas. Y las otras opciones tenemos los eléctricos actuales, el Twingo 100% eléctrico y el Zoe, que igualmente si hacemos clic en ello, pues podemos ver más información acerca de estos de aquí. Podemos verlo interiormente, que prácticamente si habéis montado en un Twingo no varía muchísimo, lo que sería la parte interior. Más que nada, pues eso, algunos detallitos y el tema, obviamente, porque ese eléctrico ya no es de caja de cambio. El motor, el de combustión, pues recordar que tenía aquí detrás lo que es el motor. La batería es de 22 kWh, o sea, según esto, pues indica una autonomía de 270 km en urbano y 190 en el completo, o sea, que ya estamos metiendo mejor un 20% o un 30% de extraurbano y el resto que sería pues para urbano. Igualmente 270 siempre será algo menos, pero vamos, que es un vehículo pensado prácticamente para ciudad. Tiene, como bien dice aquí, lo que sería la frenada energética, es más, creo que tiene varios niveles para ello. Y es eso, que cuando frenéis, pues el coche frene solo, digamos, y se vaya recuperando la batería con la dinamo. Y con una hora de carga, pues el 80% de batería, bueno, tendría más autonomía. Y que en 30 minutos, pues sería capaz de alcanzar 80 kilómetros, según nos indican aquí. Va a ser prácticamente pues, un Zoe un poquito más pequeñito, pantalla multimedia, como veis, para llevar exactamente la misma tecnología de conexión que el Zoe. Así que nada, si queréis dar un vistazo, ya sabéis, aquí os dejo debajo el enlace
Y ya pues lo mismo, podemos opción Zoe, que es un poquito más grande en este caso. El Sprint ya recordemos que lo enseñamos en una foto, es prácticamente, si cortamos el Zoe por aquí, pues es lo que te quedaría de Sprint, que es bastante más pequeñito si lo contamos con este. Ya la pantalla pues es más grande, ya estamos viendo que está tecnológicamente anteriormente pues se ve mejor que el Twingo. Y es que es el modelo eléctrico hasta ahora pues más vendido de Renault. Es el que más tiempo lleva, pero lo mismo. Aquí tenemos ya lo que sería el tema de la toma de carga, 395 kilómetros según la WLTP, o sea que aunque cueste más que el Twingo, pues sepamos que también pues tiene mayor autonomía. El motor eléctrico de 100 kilovatios, pues que equivaldría a esos 135 caballos y una velocidad máxima de 140 kilómetros. Este vehículo pues ya sí se puede alejar un poquito más de ciudad y a utilizarlo más a nivel normal. La pantalla táctil, como bien nos indica aquí, pues muy bien situada en la parte central de 9,3 pulgadas, tiene una gran pantalla. Y lo dicho, si queréis verlo, pues debajo tenéis el enlace. Y ya como últimas opciones, como bien sabéis, pues el Arcana, tenemos también el Capture E-Tech, el Clio E-Tech y el Megane E-Tech. O sea, ya todos que le han equipado esta hibridación, digamos, que en un futuro pues también se equipará al Sandero, porque recordemos que utiliza la misma plataforma, con lo cual podrían meterle también esa opción, pero lo harán cuando sea obligatorio. Y este modelo pues que seguramente está bastante atractivo. Lo que le gusta mucho a la gente es el tema de la caída, veremos a ver si se vende o no. Interiormente, como bien sabéis, pues ya viene tecnológicamente pues bastante bien equipado, aunque en este caso ahí trae el acabado con el sellito de RS. Y es porque lo que quieren decir es eso, un sub deportivo, aunque estas dos cosas no veo yo que se va a decir siquiera, pero bueno, sí, lo que sería esa caída, pues ya quieren darle ese activo de deportividad, como ellos dicen, y se ve eso en los detallitos como en el volante, y que se puede conducir pues 100% eléctrico y hasta el 80% del tiempo. Eso ya pues depende del tipo de carretera o si lo llevas por ciudad. Pero eso sí, que según dicen, pues tiene una buena frenada regenerativa. Incluye también lo que serían bastantes ayudas en el tema de conducción, que viene bastante equipado tecnológicamente. Y lo dicho, la versión icónica de RS Line, que será una de las últimas, porque recordemos en un futuro prácticamente todo lo que sea deportivo va a ser ya con acabado alpine, aunque esto tardará un poquillo. El naranja Valencia, que es el color que aquí nos muestra, y que le da ese aspecto a un mayor deportivo, según dicen ellos, pero yo digo que para mí un deportivo es un deportivo y no un sub. Y lo dicho, ya por último podéis verlo aquí si queréis externamente, podéis darle lo que sería verlo. Y nada, ya los otros no lo voy a mostrar porque ya sí lo conocéis bastante bien, lo que varía es meterle lo que sea la tecnología. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un like, síguenos en Facebook, Instagram y en Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y hasta otra.